Bienvenidos nuevamente. Ya hemos visto los distintos métodos del retrocálculo de módulos de las capas del pavimento. Ahora hablemos un poco sobre los indicadores estructurales del desempeño. El cuenco de deflexiones, según Horak, que es un investigador de nacionalidad sudafricana, puede dividirse en tres zonas de acuerdo al comportamiento estructural. Tenemos así una primera zona de curvatura positiva, en la cual las deflexiones estarán en función de todas las capas, tanto las superiores como las inferiores, del pavimento. Una segunda zona donde se produce una inflexión de la curvatura que caracteriza al cuenco, la cual ha de responder principalmente a las capas intermedias del paquete estructural. Y una tercera zona que responderá únicamente a las capas más profundas, tales como terraplenes y los suelos naturales. En base a estas consideraciones, Horak propuso 5 parámetros estructurales para la evaluación del comportamiento de un pavimento. Estos son la deflexión máxima o la deflexión central medida en el punto de aplicación de la carga, conocida como D sub 0, la cual indica el desempeño de toda la estructura, es decir, la combinación, la rigidez efectiva que tiene las capas del paquete estructural, carpeta asfáltica, base, subbase, además de las capas de fundación. De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos decir que la deflexión central depende en un 70% de la rigidez de la subrasante o de las capas inferiores. Este parámetro tiene correlación con las tres zonas del cuenco que habríamos visto anteriormente. Un segundo parámetro es el radio de curvatura, que viene dado por la siguiente expresión. Está en función de la deflexión central, así como la deflexión a 20 centímetros y el parámetro L, que presenta simplemente un valor de 127 milímetros. El radio de curvatura es un indicador de la condición estructural de la carpeta de rodadura y de la capa base, por lo que estaría relacionada principalmente con la zona 1 del cuenco de deflexiones. Otro indicador bastante importante en la evaluación estructural es el índice de capa base, BLI. El mismo no es nada más que la diferencia entre la deflexión central y la deflexión registrada a 30 centímetros del centro de la carga aplicada, y este es un indicador de la condición estructural de la capa base, capas granulares superiores, podríamos decirlo así, expresada en milésimas de milímetro. De igual forma, este índice está relacionado con la primera zona del cuenco de deflexiones. Otro índice que podemos indicar es el de capas intermedias, MLI por sus siglas en inglés, que es igual a la diferencia entre la deflexión a 30 centímetros y la correspondiente a 60 centímetros. Es un indicador de la condición estructural de las capas intermedias, como por ejemplo la capa subbase, y posiblemente de la subrasante mejorada. Por ello tiene una correlación con la zona 2 del cuenco de deflexiones, como habríamos visto anteriormente. Y un último indicador es el de las capas inferiores, LLI, que es igual a la diferencia entre la deflexión a 60 centímetros y la ubicada a 90 centímetros. Este es un indicador de las capas más profundas, como por ejemplo las capas de terraplén y los suelos naturales. También nos puede indicar la capacidad estructural de las capas de mejoramiento, los cambios de material, y por ende está relacionado a la zona 3 del cuenco de deflexiones. En base a distintos análisis, modelaciones y resultados experimentales realizados principalmente en Sudáfrica, se tienen estos rangos de calificación, si podríamos decirlo de esa manera, para los distintos parámetros estructurales mencionados anteriormente. Para pavimentos flexibles con capas granulares, tendremos que un pavimento en buena condición presentará deflexiones centrales inferiores a los 0.5 milímetros, radios de curvatura mayores a los 100 metros
índices de capa base, intermedia y capas inferiores menores a 200 milésimas de milímetro, menores a 100 milésimas de milímetro y menores a 50 milésimas de milímetro respectivamente. Un pavimento en una calidad regular presentará deflexiones centrales entre 500 y 750 milésimas de milímetro, radios de curvatura entre 50 y 100 metros, índices de capa base entre 200 y 400 milésimas de milímetro, índices de capas intermedias entre 100 y 200 milésimas de milímetro e índices de capas inferiores entre 50 y 100. Y por último, un pavimento en un estado de alta severidad presentará deflexiones mayores a los 750 milésimas de milímetro, radios de curvatura inferiores a los 50 metros e índices de capa base, subbase y capas inferiores mayores a los 400, 200 y 100 milésimas de milímetro respectivamente. Ahora les presentaremos unos ejemplos de aplicación de estos parámetros estructurales a fin de identificar la importancia que pueden tener los mismos en la evaluación estructural. Este es un tramo de aproximadamente 30 kilómetros, ubicado en el departamento de Cochabamba, y el mismo en sus primeros 11 kilómetros habría sido reforzado en los años 2003 a 2005, y el segundo sector, comprendido entre la progresiva 11 hasta el final del tramo, no habría recibido ningún tratamiento o trabajo de rehabilitación, por lo que a la fecha de evaluación presentaba una superficie de concreto asfáltico bastante deteriorado. Los resultados obtenidos para los radios de curvatura indican que el primer sector, el sector reforzado, presenta radios de curvatura bastante elevados que denotan un buen comportamiento estructural de las capas superiores. Por otra parte, el sector deteriorado presentaría radios de curvatura asociados a un comportamiento regular o marginal que denota la deficiencia en algunas de las capas superiores del pavimento. Si analizamos los índices de capa base, evidenciamos un escenario bastante similar al anterior, donde el sector reforzado presenta índices asociados a un buen desempeño estructural, inferiores a los 200 milésimas de milímetro, mientras que el sector deteriorado presenta un comportamiento principalmente regular, tendiente a malo, denotándose así deficiencias en las capas superiores del pavimento y que concuerdan bastante bien con el análisis de los radios de curvatura realizado anteriormente. Analizando los índices de capas intermedias, vemos que en el primer sector, en el sector reforzado, se tiene de igual forma un comportamiento predominantemente bueno de las capas intermedias, pero existen sectores en los que la respuesta de estos materiales presentaría ya un estado relacionado a una condición regular y hasta mala. En el caso del segundo sector, tenemos que de igual forma el mismo presenta principalmente un comportamiento entre regular y malo, principalmente malo como podemos ver en las capas intermedias del pavimento. Y por último, si es que analizamos los índices de las capas inferiores, en primer lugar vemos que los mismos son muy dispersos a lo largo del tramo, pero no podemos evidenciar diferencias tan marcadas como en los anteriores parámetros estructurales. De esto podemos concluir que las deficiencias en el sector deteriorado se atribuyen principalmente a las capas superiores e intermedias del pavimento. Podríamos decir que esta estructura presenta deficiencias en la carpeta estructural, producto de la fisuración que habría experimentado la misma, la capa base, producto de la saturación, consecuencia de la infiltración de aguas por medio de la carpeta fisurada, y las capas intermedias como consecuencia de la poca rigidez que aportan las capas superiores. Respecto a las capas más profundas de subrasante y de fundación, vemos que a lo largo del tramo las mismas presentan
un comportamiento similar. Otro parámetro para la evaluación estructural es la deflexión máxima admisible, que como observamos en esta figura, tiene una relación directa con el tráfico proyectado o que se espera que circule sobre un determinado pavimento. Presentamos aquí tres relaciones clásicas bastante empleadas en nuestro medio, que son las propuestas por el doctor Celestino Ruiz de Argentina, la propuesta por la normativa de la Dirección de Carreteras de Brasil, establecida por el ingeniero Lobo Carneiro, y la relación propuesta por el Instituto del Asfalto de los Estados Unidos. Vemos que la ecuación más exigente, la que permite menos deflexiones en la estructura, es la correspondiente al Instituto del Asfalto, mientras que la propuesta por Lobo Carneiro es la que admite deflexiones más grandes. Por otra parte, para Horak, la deflexión máxima admisible en una estructura es independiente del volumen de tráfico que se espera que circule sobre la misma y presenta un valor máximo de 75 centésimas de milímetro. Otro indicador principalmente estadístico es la deflexión característica, que es la que representa el valor bajo el cual se encuentra el 97.7% de las deflexiones. Es decir, es el valor asociado al 97.7% de confiabilidad. La deflexión característica se determina a partir de la deflexión promedio de un sector homogéneo de un tramo, más 2 veces la desviación estándar de dichas deflexiones del sector. En esta imagen vemos la comparación de las deflexiones características obtenidas para ambos carriles de un mismo sector, las cuales se observa que son bastante inferiores con respecto a la máxima admisible establecida para este análisis. A continuación les presentaremos un ejemplo justamente de la aplicación de las deflexiones admisibles, en el que tenemos una serie de mediciones realizadas con viga Benkelman durante la época de lluvia, la época crítica, a una temperatura de 13.3 grados centígrados. Estas mediciones se realizaron en un pavimento full depth, es decir, una carpeta asfáltica bastante profunda colocada directamente sobre una subrasante, y se nos pide determinar la deflexión característica de este sector del pavimento. Se tienen estas 10 deflexiones realizadas en distintos puntos del sector analizado. Se tiene una deflexión promedio de 0.03 pulgadas y una desviación estándar de 0.006. La deflexión promedio ha sido corregida por temperatura a partir de la temperatura de ensayo, que es igual a 55 grados Fahrenheit, considerándose un espesor de capa base igual a 0, ya que se trata de un pavimento full depth colocado directamente sobre la subrasante, y por ello contamos con un factor de corrección por temperatura igual a 1.4. Ya que se trata de un ensayo realizado en época lluviosa, el factor por estacionalidad ha de ser igual a 1. Y en base a los resultados anteriores, calculamos la deflexión característica a partir del promedio, la desviación estándar, el factor de corrección por temperatura y el factor por estacionalidad, determinando así una deflexión característica igual a 0.059 pulgadas o 1.49 milímetros. En este segundo ejemplo se habrían realizado mediciones de deflexiones con viga Benkelman y previamente se realizó la sectorización, se determinaron tramos homogéneos, definiéndose 3 sectores o unidades homogéneas, y para cada una de ellas se nos pide calcular la deflexión característica. Tenemos la deflexión promedio para cada sector, las desviaciones estándar correspondientes, los coeficientes de variación, que son igual a la razón, al cociente entre la desviación estándar y la deflexión promedio para cada sector. Empleando la relación anterior, calculamos las deflexiones características por sector
teniéndose deflexiones iguales a 776, 530 y 864 milésimas de milímetro. En esta gráfica observamos primero las deflexiones tenidas en los distintos puntos evaluados de los tres sectores. La línea verde representa al promedio de cada uno de los sectores y la línea punteada representa la deflexión característica al 97.7% de confiabilidad. Podemos observar que en los sectores 1 y 3 las deflexiones características exceden considerablemente a la máxima admisible, por lo que estos dos sectores requerirían, al momento de realizar esta evaluación, de trabajos de rehabilitación y mantenimiento a fin de restaurar su capacidad estructural. Y bueno, habríamos visto el empleo de algunos indicadores estructurales en la evaluación. Ahora tomémonos un pequeño descanso y continuamos después del mismo. Gracias.